Había una cola, sí, creo que la mayoría de gente estaba por ella. Vale, pues ahora sí. Muchas gracias a todos por haber venido a la presentación de Pétalos de papel, la nueva novela de Iria y Selene. Y bueno, vamos a hacer la presentación de la novela y luego ellas van a estar firmando en la caseta 1 y 2 de Librería Galeradas. Yo soy Eva, que soy la librera. Y nada, bueno, pues contanos un poquito el argumento principal de Pétalos de papel. Bueno, como decíamos, muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido. Hacía mucho tiempo que no pasábamos por Murcia, así que nos hace mucha ilusión volver a estar aquí. Es una ciudad de la que siempre recibimos mucho cariño, así que muchas gracias. También a las que venís de otros lados. Y bueno, Pétalos de papel es una historia que quienes lleven bastante en nuestro fandom, quienes nos hayan leído en otros libros, quizá ya conocen, porque es como muy sabido que fue la primera historia que escribimos juntas, que autopublicamos por internet y que fue realmente la que nos hizo escribir todas las demás historias que hemos estado publicando a lo largo de 10 años, somos viejas. Entonces, claro, era una historia que cuando la escribimos hace 10 años, pues éramos dos chicas jugando a escribir prácticamente y era, en palabras simples, muy mala. Entonces, cuando la reescribimos a este año, hemos intentado pulir como todo lo que en un principio nos habría gustado hacer y que no conseguimos hacer. Entonces, la idea original ya estaba hace 10 años y la idea original es esta chica que un libro la absorbe, que creo que es como la fantasía de todo lector, ¿no? A ver si me caigo en el libro que estoy leyendo y llega... Depende del libro. Sí, pero siempre fantaseamos en plan de... ¿Qué haría yo en este mundo? Pues no sé, los Juegos del Hambre, probablemente morir, ¿no? Pues ese tipo de cosas, pero tú te lo imaginas. Y entonces, pues eso, ¿cómo caerías en esta chica que cae en este mundo? Y en este mundo, pues no es muy bueno precisamente para la gente que llega de otros libros, porque cuando llegas de un libro te esclavizan automáticamente, prácticamente automáticamente, para servir a quienes realmente forman parte y lideran ese mundo. Entonces, en este mundo lo que tenemos es una nobleza muy inspirada en la nobleza victoriana inglesa. Y básicamente esta chica, en su primer momento, cae al mundo, está muy aturdida, no sabe lo que está pasando. Además, le aparece un monstruo, ella piensa, jaja, un monstruo. Claro, estoy soñando. ¿Eso o he bebido demasiado? No voy a apagar el... lo segundo, en la protagonista sería posible, en plan de... Sí, se podría beber demasiado perfectamente y después de un día de fiesta pensar eso. Y entonces aparece este chico, que se llama Marcus Aberline, que le dice que la va a ayudar. Que él puede devolverla a su mundo, pero para ello necesita un libro, el libro que la tragó, y que tiene que estar con ella, pero ella no tiene ningún libro. Entonces se ponen a buscarlo. Ese es el concepto inicial. ¿Qué pasa? Como veis, el libro es gordito, un poquito. Entonces se nos fue de las manos y esta es una historia que en realidad no os podemos contar mucho de ella porque hay de todo, ¿vale? Hay sectas, hay thriller porque hay asesinatos y hay romance, hay mucho romance, hay mucha fantasía también. Hay niñas pequeñas que se comparan con la niña de Entrevistada con el vampiro. Hay un montón de cosas, hay hasta genios de la lámpara. Es una novela que en su momento era muy ambiciosa, no supimos llevarla. Cuando decimos que estaba mal escrita, esa primera novela hace 10 años, es real, es nefasta. Es de que cogimos el libro de la estantería para releerlo el año pasado y dijimos, Dios, esto es horrible, estamos llorando sangre.
Pero a la gente en su momento le gustó. Y sí que es cierto que nosotras bromeamos, decimos es una novela horrible, preferimos no hablar de ella, pero es la novela que nos abrió las puertas del mundo editorial. Gracias a que nosotras la colgamos en aquel blog, gracias a que estaba aquel PDF, la gente se empezó a descargar esa novela, a la gente le gustó. A día de hoy no lo entendemos, probablemente a día de hoy la gente relee esa novela y diga, no, ¿cómo me pudo gustar? Claro, no sé si alguna vez habéis tenido el miedo de... No voy a releer este libro que leí con 11, 12 años, que me encantó, porque sé que si lo leo ahora lo voy a odiar. Vale, pues imaginad escribirlo. No, o sea, quiero decir, esa era un poco la sensación. Decir, claro, si yo ahora leo, por ejemplo, releo Memorias de Idún, que fue el libro por el que probablemente yo soy escritora a día de hoy, diga... Y como que no me guste tanto. Por eso no lo releo Memorias de Idún. Memorias de Idún sigue siendo una obra perfecta idealizada en mi cabeza. Igual que releer Crepúsculo fue un error. Lo releí en la pandemia y dije... No tenía que haberlo No hecho. mientas, maldita, lo dejaste a la mitad. Claro. Lo dejó a la mitad, Claro, lo abandonó. Ahí voy. Fue un error. O sea, quiero decir, no lo pude Pero terminar. lo peor de todo es que me dijo, vamos a releer Crepúsculo. Yo, no, vamos a releer Crepúsculo así hasta que me convenció y yo sí me lo tragué entero. Yo no pude terminarlo. Pero bueno, pues imaginad esa misma sensación, pero tú escribiendo ese libro y volviendo a leer y tener que enfrentarte al espejo y decir... ¿Habéis visto este meme de ¿por qué eres así? Bueno, pues nosotras releyendo, nosotras releyendo Pétalos de papel, versión original. Pero la realidad es que el concepto base nos gustaba mucho. Nos gustaba mucho además el mundo. Es un mundo en el que todos los libros son portales y puede llegar gente de otros libros todo el tiempo. Entonces, y solo hay una manera de regresar, que es a través de esta persona. Y al mismo tiempo hay una sociedad que esclaviza a estas otras personas. O sea, era una construcción del mundo, una idea base del mundo muy interesante que no supimos aprovechar. Así que cuando lo cogimos 10 años más tarde, quisimos pues eso, aprovechar el romance de ellos dos, que también era una relación que, vista 10 años más tarde, dices... Los estándares estaban muy bajos en aquella época, ¿vale? Claro, pero vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo eran los romances en 2011, 2012? Bueno, pues eso. O sea, quiero decir, entonces, claro, era como mínimo un poco tóxico todo. Nivel, ¿vale? Por poneros un ejemplo, una de las reglas de este mundo, como ha dicho Selene, es que tú necesitas el libro que te tragó, la réplica del libro que te tragó, para regresar a tu mundo. Entonces ellos efectivamente se ponían a buscar el libro y demás. Por el camino se enamoraban. Y Marcus tenía issues de abandono. Sigue teniéndolos. Esto no es spoiler porque no pasa en esta versión del libro, ¿vale? Los issues de abandono sí. Los issues de abandono sí no son spoiler porque se ven desde la primera página en la que habla Marcus. Exacto, en plan de... Entonces... básicamente, como Marcus tenía issues de abandono en esta primera versión, lo que hacía era que él llegaba a encontrar el libro, él solo, la chica no, y se lo ocultaba a la chica. Y decía, bueno, lo escondo por aquí. O sea, que prácticamente, o sea, en resumen la secuestraba, porque quiero decir, ella solo tenía una manera de regresar a casa y era a partir de él. Entonces, pues ese tipo de cosas ya no están, ¿sabéis? Ya nuestro protagonista no es un secuestrador en potencia, ese tipo de cositas. Nimiedades. Me ha llamado la atención de cómo empezáis la novela, porque lo que dice la protagonista es que va a olvidar esta historia. ¿Podéis explicarnos un poquito eso, sin hacernos muchos spoilers, saber por qué ella piensa que va a olvidarla o por qué empezasteis así? ¿No? Es como un gancho, de hecho es el lema del bueno, luego el lema Penguins, imagino que lo ha adaptado un poco para decirle al lector que esta historia sí que el lector no la va a olvidar, ¿no? Pero es como el concepto de que ella sí lo va a olvidar. La verdad es que en la primera versión esto no existía.
En la primera versión tú te vuelves a tu casa y lo recuerdas todo. Bueno, es que no has explicado que eso es una regla. Ahora. Sí, vale. Esto es una regla del mundo. Primer paso. Esto es una regla del mundo, que cuando tú vuelves a tu casa, no recuerdas nada de Albion, ¿vale? No recuerdas nada de este mundo. Es como la forma que tiene el mundo de protegerse. Porque imagínate que tú lo recuerdas y que, no sé, eres Napoleón Bonaparte y dices, pues voy a intentar conquistar este mundo, que además supuestamente es un poco menos avanzado que el mío. Entonces, la forma de protegerse del mundo es quien vuelve a su casa no recuerda nada. Todo ha sido ni siquiera un sueño porque no recuerdas. Entonces, esto era una regla que no estaba en la primera versión y que cuando a Iria se le ocurrió, porque fue idea de Iria, nos encajaba muy bien. Nos encajaba perfectamente porque ¿qué mayor conflicto hay que el saber que tú estás viviendo algo y que en unos días a lo mejor ya no te acuerdas absolutamente de nada de lo que estás viviendo? Esa gente que conoces, tú vas a dejar una huella en esa gente, pero tú no te vas a acordar de esa gente. Es bastante terrible, por un lado. Sí, la idea partió de eso, de preguntarnos, claro, cuando analizamos esta historia, vemos también como los vacíos en la construcción del mundo, etcétera, ¿no? Y entonces una de las preguntas que yo me hago es, pero si tú puedes ir y venir de este mundo y nunca hay consecuencias, ¿por qué no hay nadie que lo hace? ¿No? ¿Y por qué, o sea, quiero decir, y si esto de verdad existiera, ¿qué pasaría a nivel social, político? ¿Qué ocurriría? Estamos hablando de portales a otras dimensiones, a otro universo. Eso, con el conocimiento del mundo que ahora tenemos, que obviamente cuando yo tenía 18 años no, o no eran cosas que me plantease, es una herramienta política muy grande. Es una herramienta, o sea, sería un arma, podría ser un arma, llegado el momento. Entonces, claro, había que ponerle límites a eso. Y llegamos a la conclusión de, no, cuando llegas no recuerdas nada. Y cuando llegamos a esa conclusión, fue como, ostras, pero si no recuerdas nada, esto cambia por completo toda la novela. Es la regla a la que llegamos, a la conclusión a la que llegamos, cambiaba completamente todo. Y se convertía, de hecho, en el tema central de la novela. Es una novela que en realidad va sobre la memoria, va sobre el recuerdo, todo el tiempo. Y cuando llegamos a esa clave, construimos también mucha de la historia de Dani. Mucho de cómo es su contexto, cómo es lo que ella ha vivido antes de llegar a Albion. Entonces, de hecho, todo este concepto de la memoria es lo que le da forma al título, que era una cosa que también nos preocupaba muchísimo, porque en cierto momento, claro, nosotros sabíamos que quería que fuera una reescritura de Pétalos de papel. Pero la razón por la que Pétalos de papel se llamaba Pétalos de papel en la primera versión era cursi, pastelosa, un poco ¿no? En plan de no se encaja. Toda la novela era muy cursi, pastelosa. Sí, dilo. es verdad. Y no se encajaba. Yo estuve rayada durante una buena temporada en plan de, el archivo siempre se llamaba Pétalos de papel. Pero yo estaba como rayada en plan de, pero ¿esta novela tiene que llamarse Pétalos de papel? No lo sé. Y entonces hay un momento, no vamos a decir cuándo, ni cómo, ni nada, donde el concepto del recuerdo y los pétalos se unen. Y ahí ya lo veréis. Entonces pues eso, todo se ha ido construyendo sobre el concepto de la memoria y sobre cómo al final lo que somos es las cosas que vivimos. Entonces, ¿hasta qué punto, si dejas de recordar, no mueres un poco? ¿No? Es una parte de ti se pierde para siempre y es muy triste. Entonces, cuando piensas, no sé, ese es un tema en la novela. Ya lo veréis más desarrollado, pero es importante. Nos habéis hablado un poquito de cómo es el reino de Albion,
pero hablarnos también un poquito de los personajes, de cómo es Dani y cómo es Marcus, porque imagino que Dani es una chica normal, como cualquiera que vive en el mundo normal, y de repente, claro, viaja a un mundo fantástico donde las cosas son diferentes, ¿no? Entonces entiendo que el contraste entre los dos será bastante brutal. Claro, cuando escribimos esta historia en su momento, Dani era una chica normal, pero curiosamente pasaba algo que era muy típico en fantasías de Portal, que para mí, a ver, son mejorables, que es la chica que, sí, llega a un mundo nuevo, pero estaba destinada a salvarlo. O, no, es que tiene absolutamente todas las claves para, o, pues, por ejemplo, en plan de... ¡Qué casualidad! Es que mi tío me enseñó esgrima, entonces soy una experta espadachina en este libro de fantasía medieval. Claro, a ver, la realidad es que cualquiera de vosotras cae mañana en un mundo de fantasía y lo primero que hace es ¡ah! Porque no sabríamos hacer nada, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo me muero, me da un ataque de ansiedad primero, pido Orfidal, no hay, segundo, o sea, lo paso mal, o sea, entonces, no, yo no podría. Y yo quería esa protagonista, quería la protagonista que tuviera la crisis de ansiedad. Exacto. Sí, en plan, yo quería la protagonista absolutamente normal, en plan, genuinamente normal y corriente, en plan, es la compañera, o sea, la vecina de al lado, que tiene su carácter, es resolutiva y demás, y la manera en la que, claro, esto podía dar un problema al principio, que es... Tú tienes que poner a los personajes a reaccionar rápido. Y si tú la primera reacción es ¡ah!, pues te falta construcción, ¿no? Te falta la manera de relacionarse, ya parte desde la crisis. Y no nos interesaba partir de ahí. Entonces, por eso, el único momento de descanso que tiene Dani al principio es porque no lo asume. Que también es algo que creo que nos pasaría. En plan de, tú no te crees lo que te está pasando. Y por eso... ella al principio piensa que no, que es todo un sueño, estos son las primeras páginas, y entonces, claro, se le aparece un licántropo delante y ella dice, ¿cómo te va? ¿Sabes? O sea, quiere decir en plan de, ¿qué tal? Y no se asusta cuando están a punto de comérsela y demás, porque dice, apareceré en casa borracha y ya está. ¿Sabes? O sea, quiero decir, no, esto lo estoy flipando. Y luego, ya sí, cuando se da cuenta, efectivamente, tiene una crisis de ansiedad. Sin Orfidal. Sí, y en contraste con esta persona que es un poco caos, porque Dani realmente es muy caótica, está Marcus. Y Marcus es una persona que también tiene ansiedad, pero su forma de lidiar con la ansiedad es: voy a tenerlo todo muy organizado. Esto va a ir así, así y así. Yo me encuentro a esta chica, no pasa nada. Mañana encontramos un libro, yo la vuelvo a casa, aquí no pasa nada. Marcus es la persona a la que no le gusta relacionarse, sobre todo con gente que sabe que se va a marchar. ¿Recordáis lo de... Los... ¡Bien! Los issues de abandono que decíamos antes, o sea, realmente tiene temitas de abandono, porque es verdad, mucha gente lo ha abandonado antes. Pobrecito, es un perro apaleado. Es así. Entonces él obviamente tiene su círculo, tiene a su familia, tiene a su amiga, porque solo tiene una, y a ellos obviamente los quiere mucho, se queda con ellos, haría cualquier cosa, es el típico amigo que haría cualquier cosa por ti, pero no quiere que nadie más entre en ese círculo. Y entonces él siempre está irritado de tener a Dani por allí, y de ver que se está relacionando mucho con el mundo, sin ser ella consciente de lo que realmente está haciendo, que es, luego los vas a abandonar. Estos son los protagonistas. Luego, por supuesto, tenemos a un montón de secundarios. En redes hemos presentado simplemente a dos, que es a la mejor amiga de Marcus y a alguien de su pasado. Y luego, por supuesto, pues hay familia, hay otros visitantes que han decidido quedarse, hay visitantes pues que probablemente se querrían ir, pero no pueden.
Y por supuesto también hay gente de la vida de Dani. Dani habla mucho de su abuela, por ejemplo, que murió. Esto también tiene que ver con el tema de los recuerdos. La abuela de Dani murió de Alzheimer. Entonces ella como que tiene mucha conciencia de todo lo que significa ir perdiendo poco a poco las imágenes que te han acompañado toda tu vida. Por eso decimos que también tiene como mucha importancia todo el recuerdo, el olvido, etcétera. Es el tema central de la novela. Sí. Como tienen luego la firma y demás y van un poquito justas, os vamos a dejar que preguntéis lo que queráis, ¿vale? Y así pues satisfacen la curiosidad, que seguro que tienen más. Yo os paso el micro a las que queráis levantar la mano, quien quiera preguntar cosas. Selene, en este caso, ¿quieres a Marcus o te pasa como con Azrael, que tienes un amor-odio ahí un poco raro? Lo tolero. Tolero a Marcus, pero a veces sí que es cierto que es muy irritante. Es un personaje un poco... Chico, no sé. Pórtate bien con la gente. Iria lo quiere mucho. Yo le quiero mucho. En plan de... Es el típico chaval victoriano que parece enfermo al que quieres darle una sopa. Entonces yo le quiero mucho, pobrecito. Tiene una escoba metida por el culo, pero no pasa nada. O sea, en plan de, bueno, pues es así él. Pero en el fondo tiene un corazoncito muy... Y Dani se lo saca. Ha sonado a que le saca el corazón y se lo enseña antes de tirarlo al suelo. ¿Más preguntas? ¿Qué canción definiría mejor ese libro? A ver, hay dos para mí muy claras. Una es Enchanted de Taylor Swift, particularmente una estrofa. Vale, pues entonces Enchanted, creo yo, ¿no? Ok. Ay, es que Rewrite the Stars también. Pero venga, entre Rewrite the Stars y Enchanted te quedas con Enchanted. Uy, va. Enchanted. ¿Más preguntas? De todas formas, si queréis, si os gusta la música, tenemos una lista de reproducción en Spotify. Buscáis Pétalos de papel y la encontraréis. Para animaros la lectura del libro. Para animaros no, porque la lista de reproducción es la más triste del mundo. En plan de genuinamente. Te la pones en plan de... Es la típica lista de reproducción que te pondrías en tarde de lluvia, con el libro y demás. Ahora que viene el otoño, pues está muy bien, ¿no? Pero es un poco bueno. Si queréis animaros, no sé, os ponéis la de Anne sin filtros, que es más... qué guay, pero... ¿Más preguntas? ¿Perdón? Pregunta, ¿qué personajes hemos escrito cada una? Normalmente siempre esperamos para decirlo. ¿Quieres esperar o lo dices? En realidad, seguimos la misma división que con la novela primera que escribimos. Yo he escrito a Marcus, por eso me cae mal. En plan, no estáis viendo un patrón. Vale. Es que estoy segura de que si yo hubiera escrito exactamente el mismo personaje, a Selene le encantaría, pero como lo ha escrito ella... Y ella ha escrito a Dani. Podéis además verlas. Estás llamando caótica, o sea, quiero decir... Eso es lo que me estás diciendo en mi puta cara. Bueno, pues muy bien. Pues sí, yo he escrito a Dani. Y luego los secundarios, obviamente, pues divididos entre nosotras y demás para el rol, pero narrar solo narran Dani y Marcus. Y el último capítulo, que lo escribimos entre las dos. El último capítulo normalmente, como en este caso no narra ninguno de los dos, no creo que eso sea spoiler, normalmente una escribe la base y la otra va toqueteando por encima. ¿Más? Allá.
atrás. Hola. Hola. ¿Cómo habéis hecho para introducir inclusividad, relaciones no tóxicas, sin misoginia y tal, en un mundo basado en pues, la época victoriana y todo el rollo? Pues precisamente porque lo bueno es que es nuestro mundo. Donde quiero decir, nosotras dijimos, nos gusta este aesthetic victoriano, me lo robo. O sea, y ya está, no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, no esperéis nada histórico, porque no lo es. O sea, no sigue las normas sociales del siglo XIX, no sigue. Al final es una isla, Albion. Es un mundo que es muy pequeño, además, se comenta, y sigue. Es un mundo que bebe de todos los mundos. No era lógico en nuestra cabeza que no hubiera diversidad, además. O sea, quiero decir, es que encima lo hubiéramos. No lo habríamos escrito de esa manera. Obviamente, cuando lo vimos de la primera versión, eso era lo más normativo que te pudieras echar a la cara y demás, y ahora no es el caso. Pero también es un reflejo de nuestro crecimiento, inevitablemente, como autoras y como personas. Pero de hecho, incluso, o sea, Dani al principio de la novela tiene ese miedo, dice, madre mía, este será el típico mundo que seguro que ni siquiera puedo ir con pantalones porque no está bien visto, y ni siquiera eso, ¿sabes? O sea, ella se pone traje y ahí todo el mundo viste como le da la gana. Entonces, no hay unos códigos así. De hecho, por ejemplo, la corte, los caballeros de la reina, se llaman los caballeros de la reina, pero hay mujeres y hombres y probablemente everything in between. Pero hay, o sea, no es solo, no hay, por ejemplo, una estructura patriarcal de decir solo los hombres tienen el poder adquisitivo, todo eso, nada que ver con el siglo XIX en ese tipo de cosas. Sí, básicamente eso. Nosotras al final siempre, sí, cogemos una estética, decimos, oh, nos gusta mucho este tablón de Pinterest, vamos a añadir imágenes de estos vestidos preciosos y de esta arquitectura hermosísima, pero es un mundo de fantasía. Y a nosotros, de hecho, lo que nos gusta de escribir fantasía, y por lo que jamás dejaremos de escribir fantasía, es porque nos da muchísima libertad. Muchísima libertad para crear lo que queremos y para mostrar realidades que probablemente en esa época estarían completamente silenciadas. Y para, por supuesto, mostrar realidades que incluso hoy en día muchas veces siguen silenciadas. Entonces, obviamente tampoco hay, por ejemplo, las relaciones no tienen por qué ser heterosexuales, los matrimonios no tienen por qué ser heterosexuales. Hay relaciones entre chicos, entre chicas, entre cualquier género. Y era lo que también nos gustaba de las posibilidades que tenía la primera versión. Porque al final, cuando juntas romance y fantasía, salen cosas maravillosas. Una última pregunta, si alguien tiene. Allá. ¿Cuál es? Toma. A mí me gusta mucho Seren. Es un personaje que dio mucho por saco. A mí me gusta mucho Seren. Sí, pero no pensaba nunca que lo fueras a decir como personaje favorito. Pero es un personaje que dio mucho por saco mientras estábamos escribiendo, porque es el típico personaje que te lo desbarata todo en cuanto aparece y dice una frase y dices, genial, pues ahora ya se ha descubierto todo el pastel. Pero a mí en realidad esos personajes suelen gustarme mucho. Que desbaraten, sobre todo me gusta ver cómo irritan a Iria. Hay algo muy satisfactorio en verla. Porque normalmente esos personajes los lleva Iria, entonces la que se frustra es Iria, porque Iria tiene que hacer la gestión de información y decir, no te me vayas de las manos. Siempre se me van de las manos. Es Oscar de La Flor y la Muerte, ¿entendéis? O sea, quiero decir, es ese tipo de personaje que Oscar se nos fue claramente de las manos. Pues Seren estuvo ahí a punto de irse de las manos varias veces también. Así que... Pero también es mi personaje favorito.
Sí, yo creo que me quedo o con Seren o... No, con Seren. Seren me gusta mucho, es un personaje muy guay. Bueno, pues ya está, porque tenéis Hay que un irse a montón- firmar. Sí, hay que irse a firmar. Sí, nos podemos echar una foto, si esto es muy habitual para quienes estuvierais en anteriores firmas, levantáis los libros y así nos queda este recuerdo bonito de este día. Sí. Bueno, sí que al principio lo has hecho así. Bueno, pues lo dicho. La firma es ahora y en la caseta 1 y 2, ¿vale? Si vais para allá de manera ordenada, por favor. Ahora todos corriendo en esta vida.